Yo no sé si esté mañana aquí. Yo no sé si esté sano o esté en un hospital. Yo no sé si el día de mañana tenga dinero, tenga trabajo o me quede sin él. Ni siquiera sé si mis amigos del día de hoy me hablen el día de mañana o la relación se acabe. Pero sí estoy seguro que moriré. Es lo más cierto, de eso sí podemos estar completamente seguros que ocurrirá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés y este es tu canal Luz de la Razón, tu canal de filosofía. Aquí de nuevo con un videíto filosófico después de un buen rato de no publicar videos, pero hemos vuelto y en esta ocasión con un tema muy interesante. Hablaremos de la muerte. En México, yo soy mexicano y en México el 2 de noviembre es Día de los Fieles Difuntos. Y es un día marcado por una temática cultural, manifestaciones culturales relacionadas a la muerte. Así que pensé, ¿por qué no hablar de la muerte y ver, escuchar, conocer lo que la filosofía, lo que los filósofos han dicho sobre la muerte? Y vaya que hay bastante y hay mucho que analizar y que reflexionar. Así que sin más preámbulos, vamos a echarnos un clavado a este océano inmenso que es el tema de la muerte. Y bien, en primer lugar, la muerte puede ser analizada en la filosofía misma de distintas perspectivas. Está la perspectiva de la ontología. ¿Qué es la muerte? Es la pregunta. ¿Qué es? Está el punto de vista epistemológico, el conocimiento. ¿Cómo conocemos la muerte? Porque hablamos de la muerte, tú y yo sabemos más o menos qué es la muerte, nos entendemos, pero ¿cómo es que sabemos sobre la muerte? Porque no hemos pasado por ella. Si hubiéramos pasado por ella, no estaríamos en este momento aquí. ¿Cómo es que conocemos sobre la muerte? ¿Cuáles son nuestras vías de acceso, de conocimiento a ella? Está el punto de vista antropológico. ¿Qué repercusiones tiene en la vida del hombre la muerte? ¿Es un tema principal, importante o es un tema secundario? Que creo que ya intuimos la respuesta, pero nos interesa saber por qué razón. Así que, bueno, pues vamos analizando el tema de la muerte. En primer lugar, bueno, hablaremos de la filosofía busca la verdad y es ser consciente de la verdad y de la realidad. Y también de corregir aquello que pudiéramos pensar que está erróneo. Así que una primera verdad que nos salta sobre la muerte, reflexionando sobre ella, es que la muerte es un límite del hombre. El hombre tiene muchos límites. El ser humano es un ser de límites. Tú y yo lo experimentamos día con día. La limitación incluso espacial. Yo estoy aquí, pero no puedo estar en muchos lugares a la vez. Si estoy aquí, no estoy allá. Y hay muchos límites del hombre. Límites existenciales. Las situaciones límite como cuando sufrimos un desastre natural, que somos empujados ante un terremoto, ante un huracán, a situaciones extremas. Pues la muerte es considerado uno de esos límites del hombre. Y podría decirse que quizá el límite más importante, porque es el límite ante el cual nosotros no tenemos el poder de vencer. Tenemos incluso frases mexicanas sobre la muerte que habla de esto. Decimos que ni el pobre ni el rico eh, pueden con la muerte, pueden contra ella. Es un límite para nosotros. Y otra verdad importante de la muerte es que, en primer lugar, es muy cercana. Alguna vez hemos experimentado la muerte, sabemos de qué estamos hablando. Nos ha tocado ver morir quizá desde un insecto, una mosca, una planta, una mascota o quizá un ser querido, un amigo, un familiar. Yo creo que
a todos nos ha tocado una muerte. Y si no, nos tocará más de alguna en la vida, una muerte cercana. Así que la muerte es una realidad cercana, pero al mismo tiempo, y por increíble que parezca, es cercana y al mismo tiempo sigue siendo enigmática, sigue siendo un misterio. La muerte puede ser, y de hecho ha sido analizada desde distintas perspectivas también de otras ciencias, de otras disciplinas. Podemos encontrar a médicos hablando de la muerte desde un punto de vista de médico, desde el punto de vista biológico. ¿Qué es la muerte? La muerte de las células, de las bacterias, de las plantas, en todo nivel de seres vivos. Desde el punto de vista teológico, para quienes tenemos fe, ¿qué dice la muerte? ¿Qué es la muerte? Desde el punto de vista cultural, en México, por ejemplo, hay muchas manifestaciones culturales acerca de la muerte. Hacemos, no sé, nos vestimos de tal manera, hacemos festivales o sobre los catrines, tenemos tantas manifestaciones culturales. Desde el punto de vista histórico, cómo se ha vivido el tema de la muerte en la historia de la humanidad a través de los siglos, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista literario y sin duda el punto de vista filosófico. Otra verdad importante de la filosofía de la muerte es que es un tema muy silenciado en la opinión pública. Incluso algunos se han preguntado por qué. Yo creo que a más de alguno nos ha tocado que decimos cuando yo muera o cuando muera un familiar, no porque lo deseemos, sino porque somos conscientes con total realismo de que va a ocurrir. Y quien nos escucha nos interpela diciendo, no hables de eso, ni lo menciones, ya no hay que hablar de eso. La muerte es un tema silenciado en la opinión pública, es un tema del que no queremos hablar, del que pedimos silencio. ¿Pero por qué? A final de cuentas es una realidad. Y esto, que la muerte sea silenciada, lo que nos indica en realidad es que hay un problema en el que no sabemos cómo afrontarla. De hecho, una frase de un filósofo, Pascal, él dice lo siguiente, dice, los hombres, no habiendo podido remediar la muerte, han ideado para ser felices no pensar en ella. Creo que refleja bastante bien que una manera que tenemos de huir ante esta realidad que es la muerte, ante este fenómeno, ante el cual somos impotentes, es para ser felices, no pensar en ella, huir de ella, silenciarla. Bien lo decía ya entonces Pascal. Y este silencio, pues es una reacción a la angustia que nos genera o al temor. Bien, como primera aproximación a la muerte, al fenómeno de la muerte, bueno, primero podemos decir que la muerte es un dato de la experiencia. ¿Cómo sabemos de la muerte? Bueno, aquí entra algo interesante, es cómo sabemos de la muerte. ¿Cuál es nuestra vía de acceso a la muerte? Bueno, en primer lugar, tendremos acceso a conocer a la muerte cuando nos toque a nosotros. Cuando tú y yo pasemos por este trance, por este paso, en ese momento tendremos conocimiento sobre qué es. Pero entonces, si en este momento no hemos pasado por ella, ¿cómo es que sabemos de ella? Pues no es la única forma la propia muerte, sino también hay otras vías de acceso. Una de ellas es la misma vida, nuestra propia vida, en la que nos vamos dando cuenta que nuestra vida no es un continuo estático, no es algo que está inmóvil, sino que nos damos cuenta nosotros como seres humanos que vamos cambiando y que algunas cosas dejan de ser. Éramos niños y dejamos de serlo, fuimos adolescentes y dejamos de serlo, jóvenes
y vendrá un final de la etapa de juventud, la adultez, vendrá la vejez. Pero nosotros en nuestra propia carne y en nuestra propia experiencia vamos pasando por etapas. Y ya eso nos va diciendo mucho sobre que vendrá un momento de final. Y en segundo lugar, muy importante también es otra vía de acceso a la muerte es los demás. Quizá yo no he pasado por la muerte, pero otros seres humanos, no digamos otros seres vivos que también, sino ya otros seres humanos han pasado por ella. Y el ver al otro, ver por lo que pasa, por lo que tiene que pasar, pues ya nos va diciendo a nosotros, a mí, que estoy conociendo sobre ella. Así que la muerte es un dato de la experiencia y también es un dato que las ciencias han estudiado. Otro dato interesante de la muerte es que la muerte no es algo propio y exclusivo del ser humano, lo sabemos. Pero entonces hay que ser conscientes que la muerte nos une, nos hermana con todos los demás seres vivos. Es decir, también la cucaracha, también la mosca, también el árbol, también el perro, también todos los seres, la bacteria, todos los seres vivos mm, morimos. Así que es algo, la muerte, que nos hermana y que nos une con los demás seres vivos. Es algo en lo que nos podemos entender, porque estamos en la misma sintonía. Pero al mismo tiempo, la muerte humana tiene algo distinto a la de los demás seres. ¿Qué es eso que podemos decir que la muerte del ser humano es distinta? ¿Qué tiene de propio, qué tiene de exclusiva la muerte humana que no tienen la muerte de los demás seres? Bueno, en primer lugar, nuestra vida, el ser humano, somos conscientes. Consciente significa saber, nos damos cuenta, tenemos conocimiento. Así que nuestra vida consciente implica también que tenemos conciencia de la muerte. Sabemos qué es la muerte, o al menos intuimos de qué se trata, y sabemos, sobre todo, que moriremos. ¿Qué otro ser sabe que morirá? Que sea consciente y se diga a sí mismo, voy a morir, llegará mi final. Los demás seres vivos viven, y viven, y viven, pero no son conscientes de su propia muerte. En nuestro caso, sí. Somos un ser consciente de que morirá. Y la vida, bueno, ¿qué es la muerte también? ¿Qué es la muerte para el ser humano? Pues también, puesto que nuestra vida es un proyecto, pues la muerte tiene dos características importantes. La primera es que es fin, término, acabado. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Cuando se escriba mi biografía o tu biografía, como si estuviéramos escribiendo una carta, sabemos que el punto final es la muerte. Es el término de esta vida, al menos de esta vida como la conocemos. Una pregunta que surge es si habrá otra cosa, pero sabemos y eso estamos ciertos en que la vida como la conocemos, nuestra vida terrestre, aquí se acaba con la muerte. Eso es seguro, ya no hay un cambio. Así que es el término de esta etapa de la vida. La vida es fin, en primer lugar, pero también en segundo lugar la vida es una ruptura, es un quebrar, es un romper. Porque tenemos planes, el ser humano hacemos planes, hacemos proyectos, nos establecemos metas. Y la muerte viene a acabar y a romper con esos proyectos y metas. La muerte también, por ser fin, pues un fin es un confín, es un límite y es una línea, una frontera. Y unas preguntas, algunas de las preguntas que surgen es, bueno, la vida se acaba, esta vida como la conocemos se acaba y por tanto ahí está el límite, la frontera.
Y la pregunta que surge es, ¿qué colinda con la muerte? ¿Qué sigue? ¿Sigue algo más? ¿Hay otra vida después de esta vida? Eh, el ser humano, puesto que sabe que morirá, pues también se ve marcado por la muerte. La muerte sí es algo importante, nos marca. Y a diferencia de los demás seres, pues sabemos que moriremos. Y San Agustín al respecto tiene una frase muy, muy interesante. Él dice, el hombre, desde que está en el cuerpo, está en la muerte, refiriéndose a este saber y esta conciencia de nuestra muerte. Yo estoy vivo, dice San Agustín, estamos en este cuerpo. Y sin embargo, desde que estamos en este cuerpo, ya estamos en la muerte, porque sabemos que moriremos. Y esa conciencia nos hace estar ya de alguna manera en ella. El hombre tiene que relacionarse también con la muerte. No es algo de lo que podamos, aunque queramos, huir. Tenemos que enfrentarla, porque es una realidad ineludible. Tenemos el dicho que no se puede tapar el sol con un dedo, para referirnos a que algo tan evidente, tan grande, tan claro, no se puede ignorar. Y la muerte, a la muerte se le aplica muy bien esa frase. La muerte es una realidad de la que no podemos huir, de la que no podemos negarnos. Así que tenemos de una u otra forma que encararla, tenemos que afrontarla, tenemos que asimilarla, nos tenemos que relacionar con ella. Creo que de ahí es de donde ha surgido estas manifestaciones culturales que en cada cultura, en cada país, en cada nación se dan. Y en nuestro caso en México, en mi caso, México no es la excepción. Encaramos, afrontamos la muerte, nos relacionamos con ella y a partir de esa relación el ser humano ha ido creando, que eso es cultura también, manifestaciones. Al hombre se le ha hecho difícil asimilar la muerte con serenidad. Es algo que genera angustia. Y la muerte es algo que está presente en nuestra autoconciencia, en nuestras decisiones también. Cuando tenemos que decidir, por ejemplo, hacer un testamento. Un testamento solamente tiene sentido puesto que hemos sido conscientes de la muerte, de nuestra propia muerte, autoconciencia, y decidir con respecto a ella. Ahora hablemos de las paradojas de la muerte. Este tema me encanta porque la muerte tiene muchas, bueno, varias paradojas. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una paradoja? Es una verdad que en sí misma parece como contraria, contradictoria, pero no lo es. Pero nos genera esa idea de que parece tan con aspectos tan polarizados. Y la muerte tiene eso, tiene varias paradojas. Hablemos de ellas. La primera, lo más diverso y lo más común a todos los mortales. La muerte, en primer lugar, hablemos que es lo más común. Es lo más común que tenemos todos los mortales. Ya mencionamos, los seres vivos morirán, los demás seres humanos morirán. Así que yo puedo decir que junto con ellos estoy yo. Voy a morir. Y eso lo tenemos en común. En eso somos iguales. En eso somos iguales. Y decimos los mexicanos, ¿verdad? El rico, el pobre, el anciano, el niño, la mujer, el hombre. Todos pasamos por la muerte. Es algo común. Pero la paradoja es que, sin embargo de ser común, también es tan diversa. La muerte no es igual para un anciano de 80 años que ya vivió pleno, que ha vivido mucho, a la muerte de un joven de 15 años que murió quizá en un accidente de motocicleta. No es lo mismo la muerte de un niño con cáncer. O no es lo mismo la muerte de un hombre como el padre Maximiliano María Kolbe,
que en un campo de concentración este sacerdote se entregó para salvarle la vida a otro hombre, heroicamente, que es una muerte heroica en lugar de otro, a la muerte de un kamikaze que va en un avión y se va a estrellar contra, contra una torre o contra un edificio. Todas estas muertes son tan distintas, heroicas, muertes totalmente desgraciadas, dolorosas, otras tan serenas. Así que la muerte es lo más diverso y al mismo tiempo lo más común a todos los mortales. Una segunda paradoja es que la muerte es lo más propio del hombre y al mismo tiempo lo más extraño. Es humano morir. Sabemos que una verdad es que el hombre es mortal y además el hombre sabe que morirá. Así que es propio de nosotros, es propio del hombre morir. El hombre es mortal, decimos, porque es algo propio de él, es algo que le ocurre. Es una característica, es un suceso que sabemos ocurrirá. Al ser humano le es propio. Y sin embargo, decía Freud, nadie cree en su propia muerte. Sabemos que moriremos, pero no lo creemos. Y menos cuando se es joven. Cuando se es joven, oímos de la muerte de otros y en nuestro interior pensamos, ah, pobre. Pero nosotros lo vemos tan lejano e incluso como que es algo que no nos ocurrirá a nosotros. Recuerdo tener un maestro de filosofía que decía, cuando vamos a un funeral, vemos el cuerpo de quien ha fallecido y de alguna manera pensamos en nuestro interior, eso a mí no me va a pasar. Siendo que no es así. Así que la muerte es lo más propio del hombre, pero también a veces es lo más extraño. No lo sentimos como algo nuestro. Nos choca, lo rechazamos. Otra paradoja de la muerte es que es lo más universal, por un lado, y por otro lado, lo más personal. Es lo más universal porque todos moriremos. Sabemos que todos somos mortales y todos pasaremos por la muerte. Y sin embargo, de que es algo tan universal, cada uno va a tener su propia muerte. Yo no puedo experimentar la muerte de nadie más. Claro, morirán otros y yo me daré cuenta de su muerte y quizás su muerte me afecte. La muerte de otros nos afecta, sobre todo cuando son seres queridos, familiares, amigos. Pero su muerte no es la mía. Y yo no puedo tener totalmente la idea de su muerte. La muerte solo le ocurre al sujeto. Así que es única, es singular y es totalmente personal. Cada quien muere su propia muerte. Cada quien muere su propia muerte. Esa frase me encantó. Repito, puedo ser afectado, me puede afectar la muerte de otros y la puedo sentir, sus consecuencias, su ausencia, pero no puedo sufrir su muerte. Otra paradoja sobre la muerte es que me gusta mucho, me hace reflexionar bastante, es que la muerte es lo más cierto y lo más incierto. Cierto significa que estamos seguros de que va a ocurrir. El futuro sabemos que es incierto. ¿Quién de nosotros puede estar 100% seguros de lo que mañana ocurrirá? Incluso que mañana abriremos los ojos. ¿Quién de nosotros podría apostar con 100% de seguridad lo que mañana o en el futuro ocurrirá? Creo que nadie, porque no podemos estar 100% seguros. Pero hay algo de lo que estamos completamente seguros y es precisamente la muerte. Yo no sé si esté mañana aquí. Yo no sé si esté sano o esté en un hospital. Yo no sé si el día de mañana tenga dinero, tenga trabajo o me quede sin él. Ni siquiera sé si mis amigos del día de hoy me hablen el día de mañana o la relación se acabe. Pero sí estoy seguro
que moriré. Es lo más cierto, de eso sí podemos estar completamente seguros que ocurrirá. Sin embargo, dice el filósofo Martin Heidegger, dice, todo lo que conozco es que debo morir pronto, pero lo que más desconozco es esa muerte misma que no sabría evitar. Es decir, sí, estamos de acuerdo que la muerte es lo más seguro. Eso es segurísimo que nos va a ocurrir. Sin embargo, es incierta en cuándo va a ocurrir, dónde, de qué manera, por qué. Así que esta paradoja es tan curiosa. La muerte es lo más cierto y lo más incierto. Otra paradoja es que la muerte es lo más conocido y al mismo tiempo lo más enigmático. Es evidente, es un hecho que la vida se acaba. Lo sabemos por la experiencia. Sabemos que la muerte llega. Y sin embargo, que es lo más conocido, es un fenómeno que está cargado de muchas preguntas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Está llena de dudas. Es un misterio, es un enigma. Otro de las paradojas es que la muerte es corporal, pero afecta a todo el hombre. Es algo que ocurre en nuestro cuerpo, pero afecta a todo. Hoy se sabe, gracias a los datos científicos, que en un promedio de 10 años, entre 7 y 10 años, todas y cada una de las células de nuestro cuerpo se renovaron por completo. En otras palabras, en 10 años, todas las células de mi cuerpo que están ahorita ya no van a estar. Serán otras distintas. Sin embargo, yo seguiré vivo. Bueno, me refiero que si sigo con vida, seguiré siendo yo, aunque con células renovadas. Sin embargo, la muerte es pues un hecho que me va a afectar a mí, ahora sí, toda mi identidad. Dice un teólogo, Karl Rahner, la muerte es un hecho que afecta al hombre entero. El día que nos ocurra la muerte, ya no será solo como haber perdido células que se renuevan, sino que allí será en el cuerpo la afectación, pero será una afectación que también será sobre todo, todo nuestro ser. Y bueno, pues la muerte se ha derramado bastante tinta, los filósofos han hablado muchísimo de ella, pero esto que les he compartido, que hemos reflexionado, me pareció bastante importante, interesante. Espero que nos sirva para reflexionar, que nos haya hecho reflexionar sobre ella. Y bueno, sin más por el momento, si te pareció interesante esta reflexión sobre la muerte, te invito a darle like. De esa manera pues me apoyas para que YouTube siga recomendando videos como estos a muchas más personas. Y si quieres aprender más de filosofía o reflexionar temas filosóficos, te invito a suscribirte a este canal, Luz de la Razón. Sin más, por el momento me despido. Hasta pronto.